a ti, sediento por más de tu inagotable amor. Solo tú refrescas mi alma. Bienvenidos, hermanos. Ahora sí, vamos a seguir hablando un poco de lo que estábamos hablando la semana pasada. Si se acuerdan, estábamos hablando del Salmo 23. Y cuando nuestro pastor José me estaba comentando y me decía para hablar sobre este Salmo, yo al principio decía, ¿de dónde vamos a sacar tantas cosas para hablar de dos domingos sobre un Salmo que tiene, ¿cuántos versículos? Creo que 10, no estoy seguro cuántos, 6 versículos. ¿Cómo sacamos tanto de 6 versículos, tanta enseñanza de parte de Dios de solo 6 versículos? Pero después, analizando un poco más, uno se da cuenta de que en realidad la Biblia tiene un montón de enseñanzas comprimidas. Y si uno se pone a ver 1400 hojas, 1500 hojas de la Biblia, y si pudiéramos sacar todas las enseñanzas paso por paso, así, en lo más pequeño, nos demoraríamos una vida entera en realmente aprender todo lo que Dios quiere enseñarnos. Por eso es importante que nosotros todos los días estemos dándole tiempo a Dios, el leer la Biblia, el escudriñar la Biblia y aprender qué es lo que Dios quiere decirnos. Así nosotros podemos aprender a vivir como a Dios le agrada, como a nosotros también nos conviene. Porque a veces nosotros podemos decir, no, o sea, yo vivo como a Dios le agrada, pero tal vez eso no me hace feliz. Y esa no es la idea para nada, ¿no es cierto? No es la idea que sea una tortura vivir como a Dios le agrada, sino que sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si nosotros vivimos como Dios nos manda, todo va a marchar bien. Y todo va a ser bendición tras bendición porque Dios está con nosotros. A pesar de que pueda haber pruebas, a pesar de que pueda haber cosas que nos formen, que Dios nos esté formando, todo va a ser de bendición en nuestra vida. Entonces, hablábamos la semana pasada acerca de las características tanto del buen pastor como lo que nosotros deberíamos ser como ovejas. El Salmo 23 nos dice, no sé si podemos leerle otra vez, Lucy, por favor, todo el Salmo 23 para acordarnos y quienes no estuvieron la semana pasada también poder tener una idea general de qué es lo que nos dice este Salmo acerca de cómo Dios está con nosotros y cómo Dios se preocupa por nosotros y Él en cada etapa de nuestra vida está pendiente de cada uno de nosotros. Nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si ustedes ven, hasta este punto hemos hablado, vamos a ver las etapas en las que Dios nos va formando a nosotros y la forma en la que Dios nos cuida a nosotros. Vamos a ver 3 etapas principales que nos menciona este Salmo. Y la primera, para no leer así de corrido y que se olviden, la primera es, estos primeros 3 versículos nos habla de la vida presente, de cómo vivimos nosotros en el hoy y cómo esa vida Dios está pendiente y Dios nos da todo lo que necesitamos. ¿Qué nos dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no es cierto? En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, ¿no es cierto? Entonces, nos dice cómo Dios nos da lo que necesitamos y todas nuestras necesidades son suplidas por Dios en el tiempo en el que estamos viviendo ahorita, en nuestro presente. De ahí tenemos el versículo 4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nos da otra etapa en la que a veces nosotros tenemos que pasar por ese valle de sombra de muerte, ¿no es cierto? Tiempos de dificultad, tiempos de prueba, tiempos de aflicción que a veces nosotros pasamos y que renegamos de que tal vez Dios no está con nosotros en esos momentos. Decimos, ¿cómo me puede pasar esto a mí si yo estoy tratando de obedecerte a ti, Dios, ¿no es cierto? O cómo puede haber personas que no quieren saber nada de Dios y aparentemente todo les va bien. Y nosotros empezamos a renegar. Pero también nos dice que en esos momentos Dios está con nosotros. Aunque estemos en ese valle de sombra de muerte, no temeremos porque tú
Dios, estás con nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lo que decíamos la semana pasada, ¿no es cierto? A veces la corrección que Dios nos da a cada uno de nosotros con esa vara y callado, que es lo que usaban los pastores para guiar a las ovejas por el camino por el que tenían que ir para que no se vayan al precipicio, para que no vayan y se coman algo venenoso, ¿no es cierto? Que hablábamos la semana pasada. Es importante que nosotros como ovejas nos dejemos guiar por Dios. Y esa vara y callado, dice, no solo le van a corregir, sino que le infundirán aliento. Cuando uno esté desanimado, cuando uno esté triste, cuando uno esté luchando con algo, Dios es el que nos infunde aliento y va a estar con nosotros aún en esos momentos. Entonces es importante que nosotros le reconozcamos a Dios como nuestro Señor, nuestro Salvador, y que está con nosotros no solo en el momento en el que estamos bien y en el que estamos en paz y en lugares de delicados pastos descansando, sino también en el valle de sombra de muerte, ¿no es cierto? Y el versículo 5 y 6 nos dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué nos dice esto? Acerca de el futuro que tiene Dios para nosotros, acerca de que Él quiere que estemos la eternidad con Él, ¿no es cierto? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, hasta que yo muera aquí en la tierra, y en la casa de Jehová moraré por largos días, por toda la eternidad. Entonces, este salmo nos habla de esas tres fases que a veces nosotros tenemos que pasar en nuestra vida, ¿no es cierto? El momento de paz, el momento de tribulación y qué es lo que nos espera. Entonces, estamos confiados y seguros de que si nosotros vivimos en el rebaño de Jesús, si nosotros le reconocemos a Jesús como nuestro buen pastor, porque como decíamos la semana pasada, Él es el único buen pastor. Hay otros que pueden distraerse, otros que pueden buscar su propio bien, pero sabemos que el buen pastor, ¿qué decía? Es el que da su vida por las ovejas. Entonces Jesús dio su vida por nosotros y nosotros como ovejas tenemos todo lo que necesitamos si nos quedamos en ese rebaño de Jesús. Sin embargo, si nos distraemos y nos perdemos, podemos nosotros mismos hacernos daño. Aún así, ¿qué nos decía? Que Jesús deja las 99 que están en el rebaño por ir en busca de la que se pierde, ¿no es cierto? Entonces, así Dios nos demuestra ese amor incomparable, ese amor infinito, que nada podrá apartarnos. Y vamos a leer Romanos 8, 38 y 39, acerca de ese amor de Dios, ese amor que nuestro buen pastor nos demuestra al estar pendiente de cada uno de nosotros en todas estas etapas de nuestra vida, en todos los momentos que tenemos que pasar. Y un poco el contexto de esto, 10 versículos antes nos dice: a los que confían en el Señor, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Hemos escuchado ese versículo algunas veces y a veces incluso lo separamos y decimos todas las cosas nos ayudan a bien, y nos olvidamos de él: a los que confían en el Señor y conforme a su propósito son llamados, que somos nosotros, los que hemos sido llamados a estar con Dios, a ser hijos de Dios, y los que hemos recibido ese regalo que nos ha dado Dios a través de su Hijo. Y dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Y va de la mano con lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Que Jesús, como buen pastor, todo lo que nos va pasando, la paz y la tribulación, todo es para nuestro bien. Y después de eso nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros nos podemos ver todo lo que nos dice aquí, desde el versículo anterior, nada, de nada, podrá apartarnos del amor de Dios. Pues, Lucy, porfa, regresarle al anterior. Nos dice, ni la muerte ni la vida. A veces nosotros decimos, puede ser que mientras estamos vivos, cualquier cosa, pero después, ¿ya qué vamos a hacer? Ya nos morimos, desaparecemos. No, ni la muerte ni la vida son cosas que no están bajo nuestro control, ¿no es cierto? Nosotros no decidimos cuándo vivimos, cuándo nacemos y cuándo morimos, ¿no es cierto? Son cosas que no están bajo nuestro control, pero esas cosas no podrán apartarnos del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades,
Es decir, ni el mundo espiritual, ¿no es cierto? Ni los ángeles que están con Dios, ni principados y potestades que se habla de los demonios que están, ¿no es cierto?, a veces acechándonos y tentándonos, comandados por Satanás. Ni eso podrá apartarnos del amor de Dios. No importa cuánto nos tienten, cuánto nuestra propia carne quiera dejarse llevar, porque a veces le culpamos de todo al diablo y los culpables somos nosotros, ¿no es cierto? No es solo que Él está al lado de cada uno, Él no tiene el poder de estar al lado de cada uno tentándole, sino que nosotros mismos a veces en nuestra carne somos los que nos dejamos llevar. Pero aún esas cosas no podrán apartarnos del amor de Dios, ni lo presente ni lo porvenir. No deberíamos preocuparnos por lo que está pasando ahorita o lo que pasará después en base a si Dios nos va a amar o Dios no nos va a amar. Veíamos 10 versículos antes, dice, a los que confían en el Señor y conforme a sus propósitos son llamados, ni lo presente ni lo porvenir podrá apartarnos del amor de Dios. Y nos dice también el siguiente versículo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada en la creación, nada de lo que nosotros estamos viviendo aquí en este mundo podrá apartarnos del amor de Dios. Entonces, nada de lo que nosotros podamos pensar que nos va a apartar del amor de Dios es verdad. A veces son cosas que nosotros mismos nos inventamos o alguien nos dice y nos dejamos confundir pensando que si hago tal cosa Dios me va a dejar de amar. Y no es así. Hemos hablado de que Dios puede alejar su oído de nosotros, ¿no es cierto? En algunas otras ocasiones hemos aprendido esto. Si es que nosotros estamos en pecado, porque el pecado es una barrera que impide que Dios esté tan cerca de nosotros. Sin embargo, Dios, que aborrece el pecado, ama al pecador. Y eso es lo que vino Jesús a hacer. Por eso es que nosotros no vamos a perder, nada podrá apartarnos del amor de Dios, sino que nosotros podemos decidir no recibir ese amor. Pero aún así ese amor está presente en todo momento y si nosotros regresamos nuestra mirada a Dios y nos arrepentimos de lo que no le agrada, ese amor está ahí para nosotros. Y como veíamos, si nosotros nos perdemos, ese amor de Cristo es el que va a buscarnos y nos trata de regresar al rebaño. Entonces, esas son 3 etapas de nuestra vida en la que sabemos y debemos reconocer que Dios está con nosotros y que no vamos a perder ese amor de Dios en ninguno de esos momentos, porque a veces nos podemos deprimir, nos podemos angustiar, nos podemos desesperar al pensar que Dios no está con nosotros. Pero si nosotros estamos conscientes y creemos en Dios, creemos que Él está con nosotros, entonces nada podrá apartarnos de ese amor y nada va a impedir que nosotros tengamos paz aún en la tribulación. Eso como 3 etapas. Y ahora este salmo nos enseña también acerca de promesas que Dios tiene para nosotros, promesas del buen pastor para nuestra vida. Y nos dice el versículo 1, nada me faltará. Primera promesa, nada me faltará. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Y si leemos también Filipenses 4:19, nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, todo lo que nos falte, todo va a suplir nuestras necesidades si nosotros confiamos en Él, y esa es una promesa. A veces nosotros no vemos o no queremos ver todas las bendiciones y todas las necesidades que Dios está supliendo en nuestra vida y creemos que Dios no está con nosotros. Y a veces es porque nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y solucionar los problemas a nuestra manera sin dejar que Dios realmente nos dé todo lo que necesitamos. Nos dice también la Biblia que si es que los pajaritos y las flores no se preocupan por qué comerán o qué vestirán, ¿no es cierto? ¿Cuánto más Dios va a darnos a nosotros que somos sus hijos? Entonces debemos confiar en Dios, reconocer y confiar que Dios nos va a dar todo y que nada nos faltará. Obviamente eso no significa sentarnos y esperar, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, también Dios nos manda a ser diligentes, Dios nos manda a trabajar, Dios nos manda a hacer las cosas que sean necesarias, pero confiando en que Dios nos va a proveer. Segunda promesa, en el versículo 2, nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿no es cierto?
nosotros a veces nos sentimos cansados, nos sentimos afligidos, nos sentimos tal vez desanimados de las cosas que estamos haciendo y ya no queremos saber nada y solo queremos acostarnos y decir ya nada, igual no me iba a salir, ¿no es cierto? A veces estamos muy ocupados y tenemos un montón de cosas que hacer y algo no nos sale y ya no queremos hacer nada y nos cansamos. Pero ¿dónde está el descanso? No está en quedarnos acostados y no hacer nada, porque es peor y después del rato que nosotros queremos volver a intentarlo, estamos menos preparados todavía. Psicológicamente nosotros mismos nos ponemos barreras para las cosas que queremos lograr. Pero si estamos cansados, el descanso está en nuestro buen pastor, está en Jesús. Si nosotros cualquier cosa que nos haga cansar, nos haga angustiarnos, nos haga desesperarnos, el descanso está en Jesús. Si nosotros nos acercamos a Él, conversamos con Él, estamos orando, estamos leyendo la Biblia para aprender qué es lo que Dios nos va a dar, qué es lo que Dios nos puede dar y qué es lo que Dios puede hacer por nosotros, entonces vamos a tener ese tiempo de descanso en nuestro Señor. Segunda promesa. Tercera promesa. Nos dice en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahí están dos promesas. La primera, restaura mi alma, ¿no es cierto? Confortará mi alma. Quiere decir que nosotros vamos a tener esa paz. Si nosotros estamos angustiados, vamos a tener esa paz que viene después del descanso, ¿no es cierto? Nosotros descansamos en el Señor y eso va a restaurar y a confortar nuestra alma. Nos dice también en Isaías 40, del 29 al 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí nos indica qué es lo que nosotros vamos a tener si estamos con Dios. Como dice ahí, los que esperan en Jehová, los que tienen su confianza puesta en Dios. Entonces, dice, a veces nosotros nos quedamos sin fuerzas, a veces nosotros corremos y nos cansamos y caemos, pero Dios es el que nos da la fortaleza para hacer lo que nosotros necesitemos hacer, lo que tengamos que hacer, si nosotros confiamos en Dios. A veces nosotros podemos pensar que esto se aplica solo al servicio a Dios. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos un montón de otras cosas, un montón de otros proyectos que nosotros podemos pensar que no tienen nada que ver con Dios. Que el trabajo, que los estudios, que lo que sea. Pero sin embargo, Dios está pendiente de cada una de las áreas de nuestra vida. Y en esos lugares donde estemos, en esos lugares y en esas actividades que nosotros tengamos que hacer, tenemos que darle la gloria a Dios. Y por eso tenemos que esforzarnos y hacer las cosas bien y estar seguros de que Dios es el que nos da las fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer. Obviamente si está en su voluntad. Esa es la tercera promesa. La cuarta promesa, en la segunda parte del versículo 3 nos dice, no temeré, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Lo que hemos dicho algunas veces, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, ¿no es cierto? Él conoce mucho más que nosotros, Él sabe mucho más de nosotros, de nuestra vida y de lo que pasa a nuestro alrededor. Y Él sabe qué es lo que nos conviene, Él sabe qué es lo mejor para nosotros, aun cuando nosotros queramos ponernos necios y decir, no, yo quiero ir por aquí, yo tengo que llegar a esa meta. Pero Dios conoce más que nosotros y lo ideal es que nosotros nos dejemos guiar por esas sendas de justicia que nos da Dios por amor de su nombre. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por Dios, sabemos que vamos a llegar primero a la bendición que Dios nos quiere dar, a esa bendición que espera por nosotros, ¿no es cierto? Lo que conversábamos la otra vez de los espías que fueron a Jericó, ¿no es cierto? Y que solo dos, Caleb y Josué, decidieron creerle a Dios, confiar en Dios y serle fieles y hacer lo que tenían que hacer lo que Dios les mandó a pesar del miedo que todo el pueblo tenía. Entonces, es importante que nos dejemos guiar por Dios, vencer el miedo, vencer el temor de cosas que nos impiden avanzar en la voluntad de Dios y poder seguir adelante en el camino que Dios tiene para nosotros. El versículo 4
nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la quinta promesa. No temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Si es que nosotros confiamos en Dios, si es que sabemos que Dios está con nosotros, porque Dios está con nosotros aun cuando nosotros no le veamos, aun cuando nosotros no queramos verle, aun cuando nosotros estemos ciegos, Dios está con nosotros. Y por eso es que no vamos a tener miedo. Por eso es que nosotros debemos estar cerca de Dios, en comunión con Dios, porque de esa manera vamos a reconocer y vamos a darnos cuenta que Dios está con nosotros. Y por eso no vamos a temer. También primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 18, nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hemos escuchado algunas veces, ¿no es cierto? Dios es amor. Y el versículo nos decía que no temeré porque tú, Dios, ¿no es cierto?, estás conmigo. ¿Quién es el que nos da ese amor perfecto, ¿no es cierto? Es Dios, ¿no es cierto? Es el único del que nace ese amor, que nosotros debemos aprender a recibir y a compartir también a las demás personas, ese amor perfecto que dice que echa fuera el temor. Entonces, nosotros aprender a recibir y estar atentos. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no es cierto? A veces nosotros tenemos miedo porque no reconocemos que Dios tiene el poder en nuestras vidas, que Dios es el dueño de nuestra vida. Y nosotros tememos y nos estancamos y dejamos de hacer cosas por ese temor. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que Dios está con nosotros. Nos dice también que estará conmigo, ¿no es cierto? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y en Mateo 28, el versículo 20, nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto les dice Jesús a sus discípulos antes de partir ya a la presencia de Dios. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una de las promesas más importantes que Cristo nos dejó, porque nosotros tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros. Esa es, como ustedes se estarán dando cuenta, es la base de lo que este salmo quiere decirnos. Todas las cosas, todas las promesas, todas las características del buen pastor, todo lo que nosotros como ovejas debemos cumplir, las etapas de nuestra vida que vimos hace un rato, todas estas cosas están enfocadas a que Cristo está con nosotros, ¿no es cierto? Todos los días de nuestra vida. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo con nosotros todos los días de nuestra vida, entonces el resto de las promesas se van a ir cumpliendo. Porque si Cristo está con nosotros, nada nos faltará. Tendremos descanso, restaurará nuestra alma, nos guiará si nosotros permitimos que Jesús haga su obra y que el Espíritu Santo haga su obra en nuestra vida. No vamos a temer porque estamos con el Maestro, ¿no es cierto? Lo que hablamos en el tiempo hace 2 semanas acerca de el caminar sobre la tormenta, ¿no es cierto? ¿Por qué Pedro no temió al inicio? Es porque estaba viendo a Jesús y no tuvo miedo. Entonces, no temeremos y Él estará con nosotros, nos infundirá aliento en el momento en el que necesitemos. La siguiente promesa en el versículo 4 mismo, en la segunda parte dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿no es cierto? Lo que ya dijimos hace un ratito. Cuando nosotros necesitemos ese ánimo, cuando nosotros necesitemos ese impulso, eso va a ser Jesús en nuestra vida. Nos va a dar ese impulso que nosotros necesitamos. En el versículo 5 nos dice la octava promesa: llenará mi vida. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Aderezas mesa delante de mí, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Si nosotros vemos la primera parte, nos dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis seguidores, de mis angustiadores. Entonces, estamos seguros de que Dios está con nosotros y que Dios nos va a dar lo que necesitemos y que Dios va a hacer nuestra provisión
aún, como dice, en presencia de mis angustiadores, aún en presencia de las cosas que nos atacan, Dios va a estar ahí con nosotros y nos va a proveer. Y nos dice, mi copa está rebosando. ¿Qué significa esa copa? Podremos verle de dos maneras. La una, que esa copa es parte de nuestra mesa, ¿no es cierto?, que se llena y que es la provisión que Dios nos da. Pero la otra, más importante y más fuerte, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Quién creen que es la copa? Nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros mismos que somos la copa, dice, está rebosando. ¿Rebosando de qué? Del amor de Dios, de la presencia de Dios, de su Espíritu. Entonces, como sabemos, ¿qué dice la Biblia? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nosotros estamos llenos de ese Espíritu Santo, si nosotros estamos llenos del amor de Cristo, entonces tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más, del resto son añadiduras que Dios nos da, el resto son bendiciones extras que Dios nos da, porque nos ama y porque nos quiere ver felices, ¿no es cierto? Pero lo más importante es eso, que nuestra copa esté rebosando, que nosotros estemos llenos, rebosando. ¿Qué significa rebosando? Algo puede estar lleno hasta el borde, ¿no es cierto? Imagínense una copa que le servimos agua, pero si es que le servimos de más, empieza a rebosar, es decir, se empieza a regar por los lados. ¿Y qué pasa cuando se riega por los lados? Si yo empiezo a servir aquí más cola, se riega, ¿y qué va a pasar con lo que está alrededor? Se va a mojar, ¿no es cierto? Se va a hacer, de lo mismo que yo estoy poniendo, se va a llenar toda la mesa. Entonces, si nosotros somos de esas copas que estamos rebosando del amor de Cristo, del Espíritu de Dios, ¿qué va a pasar con lo que está a nuestro alrededor? Exacto, vamos a empezar a mancharles a toditos, ¿no es cierto? De ese Espíritu, de ese amor de Cristo, vamos a empezar a poder compartir de ese amor y de eso que Dios nos regala. Si nosotros estamos llenos solo hasta aquí un poquito, no vamos a poder compartir, porque no nos alcanza ni para nosotros, ¿no es cierto? Pero la idea y la promesa de Dios es que mi copa estará rebosando. Obviamente necesitamos nosotros permitirle a Dios que haga su obra en nosotros, permitirle a Dios que nos llene, porque nosotros también podemos, Dios nos está llenando y nosotros también podemos irle vaciando, ¿no es cierto? Podemos irle botando a un ladito, ni siquiera alrededor nuestro para contagiar, sino podemos irle botando a un ladito. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos permitir que Dios nos llene hasta rebosar y poder compartir a los demás. Por eso la octava promesa es: llenará mi vida. Nos dice también el versículo 6, el último versículo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué es el bien y qué es la misericordia? Por un lado es el bien y misericordia que Dios tiene para mí, ¿no es cierto? Para nosotros, que nosotros sabemos que somos pecadores, ¿no es cierto? La Biblia dice que todos hemos pecado. No hay uno solo, solo Jesús fue el único que no pecó y por eso fue digno de entregar su vida en sacrificio por todos. Pero el resto, todos hemos pecado. Aunque tratemos de ser lo más santos posibles, aunque nos creamos lo más santos posibles, todos hemos pecado. Y nos dice: el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué significa esa misericordia? Que Dios está dispuesto, si es que nosotros le pedimos perdón, si nosotros nos arrepentimos de las cosas que no le agradan y que hemos hecho, entonces esa misericordia de Dios nos sigue todos los días de nuestra vida. También dice la Biblia que sus misericordias se renuevan cada mañana. Todos los días nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios, el estar con Dios, decir: a ver, ayer hice esto, chuta, eso no te agrada a ti. O tal vez ayer no me di cuenta y hice algo que no debía. O tal vez ayer hice todo bien, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Pero tal vez anteayer no. Y tal vez ahora no voy a hacerlo todo bien, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros todos los días necesitamos estar en comunión con Dios. Todos los días necesitamos estar poniéndonos a cuentas con Dios y buscando de Él para que Él nos enseñe qué es lo que debemos hacer. Entonces, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y la última promesa: en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿no es cierto?
que nosotros cuando confiamos en Dios, cuando creemos en Dios y somos hechos hijos de Dios, entonces estamos seguros de que moraremos con Él todos largos días, ¿no es cierto?, por toda la eternidad. ¿Qué es esto de nosotros realmente confiar en Él y creer en Él? ¿Cómo nosotros llegamos a la salvación? A través de portarnos bien, a través de... Exactamente. Solamente a través de la gracia de Dios. El día de ayer estuvimos con unos jóvenes, con el equipo de líderes de los jóvenes, en un congreso, en una charla acerca de esta cosa, de esto, o sea, de las bases de cómo nosotros debemos vivir como cristianos realmente, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, que es lo que realmente es ser cristianos. Y una de esas cosas era tener claro de cómo llegamos a eso, de cómo llegamos a apropiarnos de esa promesa de morar con Él para siempre, y es solamente a través de la gracia de Dios. El resto de cosas que decíamos, por ejemplo, el bien y la misericordia me seguirán para que Dios perdone mis pecados, eso no evita que yo realmente pueda creer en Dios y tener esa salvación, tener esa vida eterna que Jesús nos da a través de su muerte, a través de ese regalo, ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Yo puedo creer en Jesús realmente, porque también puedo yo decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús y recibo ese regalo de Jesús, pero no hacerlo de todo corazón, sino solo de labios para afuera, decirlo y ya. Pero si yo lo hago de corazón, no significa que de la noche a la mañana voy a dejar de pecar. Sería lo ideal, sería lo mejor, pero no es lo que en todos los casos pasa. Más bien yo diría que por lo general nos pasa que a pesar de haber recibido a Cristo, a pesar de ser hijos de Dios y estar seguros de eso, aún así seguimos siendo objeto de tentación, ¿no es cierto? Y a veces podemos fallarle a Dios y seguir pecando. Entonces, por eso es importante de que una vez que nosotros hemos recibido ese regalo de Dios y ya somos salvos por gracia, porque es un regalo. ¿Y qué significa gracia? Eso también me pareció importante, que hay que tenerlo claro. Gracia es un regalo, pero no cualquier tipo de regalo. Una gracia es un regalo inmerecido, exacto, que a veces nosotros no merecemos. Bueno, no a veces, yo diría que ninguno de nosotros merecíamos ese regalo que Jesús nos dio al entregar su vida por nosotros. Entonces, conscientes y seguros de que moraremos con Cristo, con Dios, toda la eternidad, ahora sí, seguimos y tenemos que tratar y esforzarnos por vivir una vida conforme a lo que Dios nos manda. También veíamos acerca de una fórmula, decía, que la fe y las buenas obras me dan la salvación. Pero en realidad es al revés. La fe y el creer en Cristo y el recibir el regalo nos da la salvación, y eso es lo que va a producir buenas obras. La salvación es lo que produce en nosotros fe y buenas obras. Entonces, luego de que hemos sido ya salvos, ahí sí es cuando nosotros tenemos que esforzarnos por ayudar a las demás personas, por serle fieles a Dios, por no pecar, por aprender y estar cerca de Dios. Pero el punto de partida es recibir el regalo que Dios nos ha dado, porque a veces nosotros podemos pensar, yo he cometido estos pecados, yo he hecho esto, yo no estoy pendiente todo el tiempo de lo que hago, yo no todos los días estoy en comunión con Dios y buscándole a Dios, sino que tal vez un día sí, un día no, un día sí, dos no, ¿no es cierto? Y a veces nos pasa eso. Entonces, y podemos pensar, yo que no soy fiel a Dios, ¿cómo voy a recibir esa salvación? ¿Cómo voy a recibir ese regalo si ni siquiera le soy fiel a Dios? Pero no es así como funciona. Esa gracia, ese regalo inmerecido, ese amor infinito de Dios es el punto de partida para que nosotros empecemos a caminar con Dios. Que no sea esa falta de santidad nuestra un obstáculo para nosotros acercarnos a Dios. Porque también a veces nos pasa, no, esta semana no he hecho las cosas bien, entonces ni siquiera me asomo por la iglesia, o ni siquiera me pongo a leer la Biblia, o ni siquiera
trato de adorarle a Dios porque no me siento digno, ¿cierto? Pero que no sea eso un obstáculo para nosotros alabarle a Dios, para nosotros buscar de Dios, para nosotros estar con Dios. Porque ¿qué es lo que Él nos dice? El bien y la misericordia de Dios nos seguirán. Y nos dice que no temeremos, y nos dice que Él restaurará y confortará nuestra alma a pesar de esas cosas que nosotros hagamos. Si Él está con los brazos abiertos, ¿no es cierto?, todo el tiempo para nosotros, entonces nosotros tenemos que buscar de Dios y con Él seguir ese proceso de ser cambiados, ¿no es cierto?, de ser transformados por esa obra de Cristo. Entonces, es súper importante que nosotros aprendamos a reconocer que Dios es el que hizo la obra, ¿no es cierto? No es que nosotros le amamos primero a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces, si reconocemos que Dios es el punto de partida de todo, Dios es quien creó el universo para nosotros, Dios es quien creó a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Dios nos formó, dice, ¿no es cierto? Dios pensó en nosotros, incluso antes de la creación del mundo, Dios ya nos escogió. Y nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como ovejas, ¿no es cierto?, de su rebaño, aprendamos a seguir su voz. Lo que decíamos la semana pasada, las ovejas escuchan su voz y le siguen porque le conocen. Entonces nosotros tenemos que buscar conocerle más a Dios a través de su palabra, a través de lo que Él nos ha dejado como enseñanza, conocerle más, estar más tiempo con Él y así vamos a poder reconocer su voz. A veces nosotros no tenemos los oídos afinados o atentos a lo que Dios quiere decirnos y puede que Dios nos esté hablando y nosotros no entendemos, ¿cierto? Puede ser que incluso nosotros estemos tratando de escucharle a Dios, pero no le vamos a entender porque no le conocemos, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros estemos todo el tiempo en comunión con Dios, estemos buscándole a Dios, estemos aprendiendo a través de su palabra. Dios nos da ejemplos, 1,000,000 de ejemplos, y como vemos en 6 versículos puede enseñarnos tantas cosas. Imagínense en tantos libros y en tantos versículos que hay en toda la Biblia. Entonces si nosotros estudiamos y aprendemos de Dios, vamos a aprender cuál es el carácter de Dios también, cómo Dios ha obrado en la vida de tantas personas, tantos hijos y siervos suyos a través de toda la historia, ¿no es cierto? Y cómo eso puede servirnos a nosotros de ejemplo, tanto de las personas que Dios escogió para darnos ese ejemplo, como del carácter de Dios y cómo Él obra en nuestras vidas. Porque si nosotros no sabemos cómo Dios puede obrar en nuestras vidas, tal vez vamos a tener miedo. Decíamos, ¿qué es el miedo para nosotros? Es eso nosotros sentimos cuando no conocemos algo o cuando no tenemos el control de algo. Ahí es cuando entra el temor en nuestras vidas, ¿no es cierto? Las cosas que nosotros hacemos todos los días, las cosas que nosotros conocemos bien, no nos causan temor, porque sabemos qué es lo que puede pasar. Pero las cosas que nosotros no conocemos, y si no sabemos quién tiene el control realmente en nuestra vida, ahí es cuando empezamos a sentir temor. Entonces, por eso es tan importante que nosotros conozcamos a Dios, que le busquemos a Dios, que le entreguemos nuestra vida y que empecemos a afinar nuestro oído a lo que Dios puede decirnos. Así es como nosotros vamos a aprender a escucharle a Dios, porque nosotros tenemos algunas etapas: aprender a escucharle, luego sí escucharle y obedecerle, ¿no es cierto? Porque también nosotros podemos ya sintonizar nuestro oído, escucharle, entender lo que Dios quiere que hagamos y aún así no obedecerle. Entonces, es importante que nosotros vayamos cumpliendo todos esos pasos, porque también podemos obedecer algo que en realidad Dios no nos dijo, sino que tal vez nosotros nos estamos engañando solitos, inventando algo, diciendo, Dios me dijo esto y yo lo hago. Pero si nosotros no estamos con el oído afinado para escuchar a Dios, no estamos haciendo la obra de Dios ni la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, son cosas que tenemos que ir cumpliendo: el conocerle a Dios, escucharle, entenderle, seguirle y obedecerle. De esa manera nosotros vamos a poder ser parte de todas estas promesas que Dios nos ha dado, de todas estas enseñanzas que Cristo nos dejó también, y de todo esto que Dios nos ha hablado a través de siervos suyos. Los salmos, como saben, son escritos por algunos, la mayoría de ellos, por David. Este es uno de los salmos escritos por David. Y conversábamos que fue en un momento de su vida en el que estuvo pasando por dificultades. El salmo anterior habla
de un llanto angustiado que le pedía a Dios, después habla de esto, de las promesas que Dios le dio, de la paz que Dios le dio y le enseñó a confiar en Dios para tener esa paz. Y el siguiente salmo habla sobre exaltar a Dios, sobre darle la gloria a Dios, una vez que ya entendió y comprendió que Dios tiene el control de su vida. Eso es lo que nosotros también tenemos que ir haciendo en nuestra vida. El reconocer que somos débiles, el reconocer que somos vulnerables, que sin Dios las cosas se nos hacen difíciles. Y cuando reconocemos eso y le pedimos a Dios, Él nos va a dar esa paz, nos va a dar ese descanso y nos va a enseñar que dependemos de Él y que Él tiene el control de todo. Que nosotros no, pero Él sí. Y si Él es nuestro dueño, si Él es nuestro pastor, entonces podemos confiar en Él plenamente. Para obedecerle, para seguirle, para entenderle, para escuchar lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y la voluntad de Dios en nuestra vida no es, es que nosotros estemos con Él, que nosotros estemos bien, que nosotros tengamos lo que necesitamos, porque dice una de las promesas, ¿no es cierto? Nada me faltará. Que nosotros también podamos compartir lo que Dios nos da. Que nosotros seamos esa copa rebosante que derrame de eso que Dios nos da, de ese amor que Dios nos da, de esas bendiciones que Dios nos da, a quienes están a nuestro alrededor, al entorno en el que nosotros estamos. Porque en el lugar en el que estamos sabemos que Dios es quien nos ha puesto. Dios tiene el control de nuestra vida y sabemos que Dios es quien nos puso ahí. A pesar de que nosotros no queramos aceptar y digamos, no, este no es el lugar en el que debería estar. Si Dios nos ha puesto ahí, en ese lugar es donde nosotros tenemos que rebosar de ese amor que Dios nos ha dado. Amén.